Volví a mi calle después de 28 días en el hospital. El taxi se detuvo junto al portal y por un instante me quedé inmóvil con la mano apoyada en el bastón y la otra sobre el asa de la maleta. El aire de Valencia en primavera tenía un perfume húmedo de azahar que solía darme paz, pero aquella tarde me provocó un nudo en la garganta. Había imaginado este momento durante la convalecencia, abrir la puerta, sentir de nuevo el olor del café en mi cocina, rozar con los dedos las cortinas que yo misma había cosido. El conductor se ofreció a Chasset a ayudarme con el equipaje y juntos avanzamos hasta la entrada. Mis pasos eran torpes, aún cada movimiento me recordaba las grapas en la cadera. Aún así, el corazón me latía con fuerza. Iba a volver a la casa que durante 3 décadas construí con Anthony, mi esposo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. La puerta se abrió antes de que pudiera sacar las llaves. Allí estaba Paula, mi hija. La esperaba con una sonrisa nerviosa, un abrazo cálido, quizás lágrimas. En cambio, su expresión era dura, la mirada esquiva. A su lado se alzaba Nicolás, su marido, con los brazos cruzados y una seguridad que me heló. «Mamá, no deberías haber venido hoy», dijo Paula con una voz apagada, casi recitada. Me quedé quieta esperando una explicación. El conductor dejó la maleta hasta mis pies y se marchó sin mirar atrás. «¿Qué quieres decir?», pregunté intentando mantener la calma. Fue Nicolás quien respondió con un tono seco que no admitía réplica. «Las cosas han cambiado. Esta casa ya no es tuya. No tienes lugar aquí». Creí no haber oído bien. La sangre se me agolpó en la cabeza. El dolor de la cadera se mezcló con un mareo repentino. Miré a Paula buscando en sus ojos algún destello de ternura, pero ella bajó la vista. «¿Qué tontería es esta?», balbuceé. «Esta es mi casa». Detrás de ellos vi movimiento. Una mujer colgaba un abrigo en el perchero del salón. Reconocí de inmediato a Mireia, la madre de Nicolás. Y poco después apareció su marido Armando, acomodándose en el sofá, como si siempre le hubiese pertenecido. En mi propia sala, sobre la alfombra que Anthony había traído de Granada, descansaban sus maletas abiertas. «Se han instalado aquí», susurré incrédula. «Fue lo mejor para todos», dijo Paula como si repitiera una lección aprendida. «Necesitan espacio y tú no puedes ocuparte sola de esta casa tan grande». Sentí como algo se rompía dentro de mí. Todo mi esfuerzo, cada hora extra trabajada en la oficina de contabilidad, cada euro ahorrado, cada detalle compartido con mi esposo, ahora era tratado como un mueble prescindible. «No habéis podido hacer esto sin mi firma», respondí con un hilo de voz. Nicolás sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo agitó con gesto triunfal. «La tienes aquí. El poder que firmaste antes de la operación nos autorizaba. Todo está legalizado». Recordé el día de la cirugía. Paula insistió en que firmara un paquete de documentos por si acaso. Yo, agotada por el miedo y la fiebre, confié en ella. Mi propia hija. El frío me recorrió la espalda. Ahora lo entendía, habían manipulado aquel poder notarial. Y yo misma había abierto la puerta al lobo disfrazado de familia. Me apoyé en el bastón con todas mis fuerzas y di un paso atrás. Paula extendió la mano como queriendo detenerme, pero fue un gesto vacío. Ya no quedaba nada de la hija que conocí en esa mirada. Me marché sin equipaje, con la sensación de que hasta el aire me expulsaba de mi propio que es hogar. Mientras avanzaba por la acera, la pregunta que me desgarraba se transformó en una certeza amarga. Tenía que descubrir cómo deshacer lo que ellos habían tejido en mi ausencia. Al doblar la esquina saqué el móvil y marqué el número de Maritza, mi abogada de confianza. Necesitaba escuchar su voz antes de caerme en pedazos. La noche cayó sobre mí como una manta áspera. Terminé en un hostal barato cerca de la estación del norte, con un colchón hundido y paredes amarillentas que olían a humedad. No podía permitirme nada más, ni tampoco tenía fuerzas para buscar otra cosa. Dejé la maleta en un rincón
y me quedé un largo rato sentada en el borde de la cama, escuchando el rumor del tráfico. Cada bocinazo me parecía un recordatorio cruel. Mi casa, la que durante 30 años había sido mi refugio, estaba ocupada por extraños. Cuando por fin abrí el bolso, mis manos temblaban. Entre las facturas médicas y los papeles del alta, encontré la copia del poder notarial que Paula me había hecho firmar antes de la operación. Lo extendí sobre la colcha repasando las páginas una a una. El dolor en la cadera apenas me dejaba concentrarme, pero el verdadero dolor nacía de las palabras impresas. No era solo un poder médico como ella me había asegurado. Incluía una cláusula patrimonial amplia redactada en términos tan técnicos que incluso a mí, con mis años de contadora, me costaba comprender de un vistazo. Con ese documento, Paula y Nicolás podían administrar mis bienes, venderlos, hipotecarlos, disponer de mis cuentas. Todo lo que Anthony y yo habíamos construido quedaba en manos de quienes me habían cerrado la puerta en la cara. Sentí un mareo, un nudo en el estómago que me obligó a recostarme. Cerré los ojos e imaginé a Anthony. Él siempre revisaba cada línea de los contratos con paciencia de relojero. Me reproché no haber seguido su ejemplo. La confianza ciega en mi hija había sido mi mayor error. Tomé aire y marqué el número de Maritza Salgado, la abogada con la que había trabajado años atrás cuando redactamos el testamento de Anthony. Contestó con voz firme, casi como si estuviera esperando mi llamada. «Lourdes, ¿qué ha pasado?», preguntó sin rodeos. Le conté todo desde la frialdad de Paula hasta la sonrisa satisfecha de Nicolás, mostrando aquel sobre. Cuando terminé, mi voz era un murmullo. «Necesitamos movernos», ya dijo ella. «Mañana y a primera hora pediré una medida cautelar de anotación de litis. Eso congelará cualquier intento de venta o traspaso de tu casa hasta que un juez aclare la situación». Sus palabras me devolvieron un hilo de oxígeno. No era la solución definitiva, pero al menos una barrera legal. Le envié la copia del poder notarial por correo electrónico desde el propio móvil, aunque cada página parecía pesar toneladas. «Lourdes, tranquila», añadió. «No estás sola. Mañana lo vemos con calma». Colgué con lágrimas en los ojos. No recordaba la última vez que alguien me había dicho «no estás sola» y que yo lo hubiera creído. Me obligué a leer otra vez el documento, esta vez con un bolígrafo en la mano. Subrayé las frases envenenadas: facultades de disposición sin limitación de actos de dominio, representación plena. Cada trazo me dolía más que el anterior. Era como volver a escuchar la voz de Paula pidiéndome confianza mientras me preparaban para la anestesia. Yo había firmado convencida de que lo hacía para protegerme. Nunca imaginé que lo usaría para despojarme. El reloj del hostal marcaba la medianoche. Afuera las sirenas se mezclaban con risas lejanas. Yo me quedé mirando el techo preguntándome en qué momento mi hija dejó de ser mi aliada para convertirse en la herramienta de otros. Antes de apagar la luz guardé los papeles en una carpeta de plástico. No podía dejar que el miedo me paralizara. Si había una grieta legal en ese documento, Maritza la encontraría. Y si no, sería yo quien aprendiera y se actara a pelear con las mismas armas que habían usado contra mí. Al cerrar los ojos, el sueño no llegó. Solo imágenes de mi casa ahora invadida y la certeza amarga de que la lucha apenas comenzaba. Me repetí en silencio que al amanecer tendría que acompañar a Maritza al juzgado para detener la sangría. Con la carpeta bajo el brazo y el bastón apoyado junto a la cama, me prometí resistir. El poder estaba firmado, sí, pero yo todavía respiraba. Mientras lo hiciera, aún podía defender lo que era mío. Al amanecer, con el cuerpo entumecido y la mente en alerta, me levanté dispuesta a caminar hacia el despacho de Maritza. Al día siguiente, acompañada de un notificador judicial, regresé a la calle de los Naranjos. El sol de media mañana iluminaba las fachadas como si nada extraño hubiera ocurrido. Pero cada paso que daba me pesaba como si caminara hacia un duelo. El notificador llevaba bajo el brazo la orden que Maritza
Había conseguido a primera hora la anotación de litis, una señal de advertencia legal que impediría movimientos sobre la propiedad. Yo me aferraba al bastón y a la carpeta con los papeles como si fueran escudos. Cuando doblamos la esquina, la vi mi casa, o lo que alguna vez lo fue con la puerta principal abierta de par en par. 2 hombres trabajaban en el marco cambiando la cerradura con herramientas que tintineaban en el suelo. La furia me recorrió la columna, pero también un escalofrío. No era solo la usurpación. Era la violencia fría de borrar mis huellas, de anular mis llaves. «Tranquila, Lourdes», me dijo el notificador manteniendo la compostura. «Estoy aquí para entregar la notificación, no para discutir». Observé cómo uno de los hombres de chaqueta oscura hacía girar el nuevo cilindro probando con llaves que sacaba de un llavero metálico. Dentro, a través de la rendija, alcancé a escuchar las voces de Mireia y Armando, discutiendo sobre la distribución de los muebles. En ese instante apareció Eusebio, mi vecino de toda la vida, con su boina ladeada y la cámara del móvil en la mano. Fingió estar paseando al perro, pero en realidad grababa cada movimiento. Me saludó con un gesto breve y entendí sin palabras. Sería testigo si lo necesitaba. El notificador llamó a la puerta y entregó la documentación a Nicolás, que apareció en camisa blanca con una sonrisa cínica. Se limitó a firmar el acuse de recibo con un gesto burlón. «Esto no cambia nada», Lourdes dijo mirándome con frialdad. «Aquí las decisiones ya están tomadas». Me mordí la lengua para no responder. El notificador me indicó con un movimiento de cabeza que nos retiráramos. Había cumplido su función, la justicia quedaba advertida. Al girarme hacia el buzón, sentí un impulso extraño, como si la casa misma me susurrara que buscara allí. Abrí la compuerta metálica y encontré un sobre arrugado, olvidado entre propaganda de supermercados. Lo saqué y lo abrí con manos temblorosas. Era un recibo a nombre de Aranda Desarrollo, Sur S.L. El concepto anticipo por gestión urbanística. El importe era elevado demasiado para ser un simple trámite. El corazón me latía desbocado. No solo habían ocupado mi casa, formaba parte de un negocio mayor, algo que estaba más allá de un capricho familiar. Guardé el papel en mi carpeta con la misma solemnidad con la que se guarda un arma. Miré a Eusebio, que asintió sin hacer preguntas. Él también sabía que aquello olía un plan mucho más turbio. Nos alejamos despacio, y mientras lo hacía sentí el peso de la historia de mi barrio. Cada ladrillo de esa calle había sido levantado por manos obreras, por familias que habían luchado para dejar algo digno a sus hijos. Ahora un nombre impersonal, una sociedad limitada pretendía tragarse no solo mi casa, sino quizás todo el entorno. En el camino de vuelta al hostal, acaricié el sobre con el recibo. La rabia se mezclaba con una claridad inesperada. Aquel pequeño papel podía ser la primera grieta en el muro de la farsa. Cuando llegué a mi cuarto, marqué el número de Maritza. Le conté lo ocurrido, describiendo a detalle la escena, las cerraduras, la sonrisa de Nicolás y sobre todo el recibo. Ella me pidió que se lo enviara de inmediato por correo escaneado. «Esto cambia las cosas», dijo con voz grave. «Si hay una sociedad detrás, estamos frente a un entramado empresarial, no solo un conflicto familiar». Apagué el móvil con un nudo en la garganta. Me quedé un rato en silencio mirando la carpeta sobre la cama, consciente de que lo que había comenzado como una traición íntima estaba revelando algo más grande, un negocio que necesitaba luz. De vuelta en el hostal, extendí sobre la mesa el recibo que había encontrado en mi buzón. El nombre de la sociedad, Aranda Desarrollo Sur S.L. Me resultaba tan frío como amenazante. A simple vista era un simple justificante de pago, pero mis años como contadora me habían enseñado que ningún papel es inocente. Cada cifra, cada concepto, podía ser una ventana hacia una verdad oculta. Saqué una libreta, la misma que me había acompañado en mis últimos años de trabajo,
y empecé a anotar los datos CIF de la empresa, número de referencia bancaria, importe exacto del anticipo. La suma era demasiado elevada para un simple servicio administrativo. Eso solo podía significar una cosa: operaciones de compra o de crédito encubiertas. Llamé a un excompañero del banco, Julián, con quien aún mantenía cierta amistad. Le pedí con discreción que rastreara el movimiento del recibo. A cambio le prometí invitarle a una comida cuando todo esto pasara. No hizo preguntas, quizás porque notó en mi voz la urgencia. Mientras esperaba su respuesta, repasé en mi mente lo que había visto. Cerraduras nuevas, maletas en mi salón, suegros, cómodamente instalados. No era un simple abuso familiar, era la pieza de un rompecabezas más grande. Me obligué a mirar con ojos fríos como lo hacía en mis años de auditoría. Por la tarde Julián me devolvió la llamada. Lourdes, lo que me pides no es sencillo, pero he podido seguir un par de hilos. Ese recibo proviene de un préstamo puente. Lo curioso es que está vinculado a varios avalúos inflados en tu barrio. Me quedé helada. ¿Avalúos inflados? Exacto. He encontrado 3 tasaciones recientes, todas en la misma zona con valores muy por encima del mercado real. Y todas pasan por intermediarios relacionados con esa sociedad. Colgué con el corazón encogido. Mi barrio, la calle de los Naranjos, con sus casas modestas y jardines pequeños, estaba siendo inflado artificialmente en los papeles para justificar créditos enormes. Ese dinero en manos de gente como los Aranda no se usaba para mejorar nada, era la gasolina de una especulación que podía devorar a todos. Abrí de nuevo la libreta y tracé una especie de esquema poder notarial. Cesión de casa, préstamo puente, avalúos inflados, rezonificación. La palabra rezonificación me ardía en los labios. Sabía muy bien lo que significaba transformar suelo residencial en suelo comercial o mixto. En Valencia se habían visto casos similares. Primero convencen o presionan a vecinos para vender, luego concentran propiedades y cuando ya tienen suficientes, piden al ayuntamiento un cambio de uso. Los beneficios entonces se multiplican. Me levanté de la silla y caminé por la pequeña habitación. La rabia me quemaba, pero también un miedo profundo. Si esto era cierto, no solo habían querido robarme a mí. Estaban planeando desmantelar el vecindario entero, desplazar a familias enteras que, como yo, habían pasado su vida construyendo un hogar. Pensé en Eusebio, en su perro y en su jardín de naranjos. Pensé en la señora Marta que cuidaba a su nieta cada tarde en el porche. Todos podían ser próximos en la lista. Mi casa había sido la puerta de entrada al plan. Encendí una vela junto a la ventana, un gesto casi instintivo que solía hacer cuando necesitaba claridad. El temblor de la llama me recordó que aún respiraba, y mientras lo hiciera, debía luchar. No podía permitir que convirtieran la memoria de Anthony, ni la de mis vecinos, en un negocio de ladrillos. Esa noche apenas dormí. Me quedé repasando posibles estrategias con Maritza. Recopilar documentos, hablar con el registro de la propiedad, verificar nombres de empresas vinculadas. El miedo a enfrentarme a un entramado poderoso se mezclaba con la convicción de que si callaba, no quedaría nada. Cuando amaneció el murmullo de la ciudad, me trajo una certeza. El recibo no era solo un trozo de papel, era el mapa hacia la verdadera dimensión del fraude. Y debía seguir el rastro aunque me llevara al mismo corazón de la oscuridad. Fue Maritza quien me sugirió hablar directamente con Paula. A veces un testimonio a tiempo abre más puertas que 10 denuncias, me dijo. Dudé durante horas, pero al final marqué su número. Su voz sonó débil, casi temerosa, cuando aceptó verme en un café discreto, lejos de la calle de los Naranjos. Llegué antes y pedí un cortado que apenas probé. El local estaba casi vacío, con mesas pequeñas y el aroma a bollería, recién horneada. Cuando Paula entró, la reconocí enseguida pese a las gafas de sol y el gesto encogido.
Se acercó despacio como si el suelo le pesara. Mamá murmuró y se sentó frente a mí. Me la quedé mirando. Tenía las manos heladas entrelazadas sobre el bolso. Aún era mi hija, pero parecía atrapada en un papel que no le pertenecía. Paula, explícame. Le pedí con voz firme, conteniendo el temblor. ¿Cómo has podido firmar algo así? ¿Cómo has permitido que entren en mi casa? Ella bajó la mirada. Es temporal, mamá, susurró casi como una letanía. Nico dice que es lo mejor. Solo mientras se organizan. Después todo volverá a estar bien. Sentí que la rabia me subía hacia la garganta. Temporal, repetí, apretando el bastón contra la pierna. ¿Te parece temporal falsificar mi firma? ¿Convertir nuestra casa en garantía de préstamos? ¿O dejarme en la calle con la cadera recién operada? Paula se encogió en la silla, pero no dejó de repetir las mismas palabras, como si fueran un escudo. Nico lo tiene todo calculado. Es un proyecto grande, mamá. No es contra ti, es por el futuro. Me incliné hacia ella bajando el tono hasta hacerlo casi un susurro. Ese proyecto es un fraude, Paula. Lo sé porque tengo pruebas, préstamos, puente, avalúos inflados, empresas pantalla. ¿Sabes lo que significa? Que no solo me has traicionado a mí, te estás arrastrando con ellos hacia un delito que puede llevarte a juicio. Paula levantó la cabeza de golpe. Vi el miedo en sus ojos, un miedo real, distinto al discurso aprendido. Yo solo firmé lo que me pusieron delante. Nico me juró que todo estaba en regla. Como me juraste tú a mí que el poder era solo para cuestiones médicas, le recordé con amargura. Y mira en qué acabó. Se llevó las manos al rostro y por un instante pensé que iba a romper en llanto. Pero enseguida se recompuso. Respiró hondo y volvió al guión. Él sabe lo que hace. Es temporal, mamá. Después, cuando todo se apruebe, tendremos beneficios y podrás vivir tranquila. La miré en silencio. Tenía delante a la niña que un día confiaba en mis manos para cruzar la calle y ahora repetía las frases de un hombre que la había convencido de traicionar su propia sangre. Escúchame bien, dije con la voz firme clara. No hay nada temporal en un fraude, y cuando la justicia empiece a investigar, no solo caerán tus suegros o tu marido, tú también responderás por cada firma, por cada documento que hayas avalado. Paula se quedó rígida con los labios entreabiertos. Por primera vez, no respondió. Aún estás a tiempo, continúe. Puedes hablar, puedes contar lo que sabes y demostrar que no eres cómplice. Pero si sigues callando, te hundirás con ellos. El silencio se hizo espeso. Afuera una pareja reía en la terraza ajena a nuestro drama. Paula jugueteaba con la servilleta destrozándola en tiras. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salió. Me levanté despacio apoyándome en el vas. Hallándome en el bastón. Dejé unas monedas junto al café intacto. Piénsalo bien, hija, le dije antes de marcharme. Lo que hagas ahora decidirá de qué lado estarás cuando todo se derrumbe. Salí a la calle con el corazón desgarrado, sabiendo que mi advertencia había plantado una semilla. Si germinaba en verdad o en silencio, dependería de ella. Esa misma tarde de vuelta en el hostal, me esperaba Maritza con nuevos documentos que podían cambiar el rumbo de todo. Cuando llegué al despacho de Maritza aquella tarde, llevaba en la cara la misma fatiga que me habitaba en los huesos. Ella me esperaba con un montón de carpetas polvorientas, sobre la mesa documentos que yo misma había guardado en su momento, y que ahora regresaban como piezas de un rompecabezas olvidado. He revisado todo lo que teníamos de Anthony, me dijo apartándose un mechón de cabello de la frente. Y creo que aquí puede estar la clave. Me senté despacio con el corazón acelerado. Maritza abrió una de las carpetas y me mostró un legajo con la letra clara de mi esposo. Reconocí su firma firme y segura como si lo viera a él mismo sentado junto a nosotros. Anthony creó un fideicomiso cuando aún trabajaba en la empresa. Explicó. Quiso garantizarte tranquilidad si él faltaba. Aquí está el detalle, estableció un usufructo vitalicio a tu favor sobre la vivienda. Tragué saliva. Eso significa que no pueden quitármela exactamente.
Ninguna cesión es válida sin tu huella dactilar verificada en notaría. Ni siquiera un poder amplio como el que firmaste podría anular esta condición. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Anthony siempre había sido meticuloso, casi obsesivo con los papeles. Yo, que tantas veces le reproché ese exceso de cuidado, ahora agradecía cada línea, cada firma suya. Maritza siguió pasando páginas. Mira aquí. La propiedad podrá administrarse por los beneficiarios, pero el uso y disfrute pertenece de por vida a la cónyuge supérstite, Lourdes Benítez. Esta frase es incontestable. Me quedé en silencio acariciando con los dedos aquella hoja, como si pudiera sentir el pulso de Anthony en ella. Recordé las noches en las que él, después de cenar, sacaba carpetas y calculadoras, y yo me quejaba porque quería apagar la lámpara. Más vale dejarlo todo claro. Lourdes me decía siempre, y yo me reía llamándole maniático. Ahora comprendía la profundidad de su previsión. Entonces, ¿la cesión que hicieron Paula y Nicolás? Pregunté con un hilo de voz. «Es papel mojado», respondió Maritza sin dudar. «No tiene validez frente al fideicomiso, pero tenemos que movernos rápido, ellos seguramente lo ignoraban. O prefirieron pasarlo por alto, confiando en que tú no lo recordarías». Me incliné hacia ella. Yo tampoco lo recordaba. Lo había olvidado por completo. Lo importante es que existe y que está inscrito. Voy a pedir de inmediato una certificación registral para que nadie pueda cuestionarlo. Me invadió un alivio extraño mezclado con rabia. Tenía en las manos la prueba de que no estaba del todo desamparada, de que Anthony me seguía protegiendo desde donde estuviera. Y al mismo tiempo me dolía que Paula hubiese actuado sin la más mínima prudencia, firmando documentos ilegales arrastrada por la ambición de su marido. Maritza me miró con seriedad. «Esto es un golpe fuerte contra los Aranda. Pero prepárate, no se van a rendir fácilmente. Buscarán resquicios, tratarán de impugnar, de presionarte». Asentí despacio. «Que lo intenten. Al menos ahora no me siento desnuda». Nos quedamos un rato en silencio, las dos inclinadas sobre los papeles, como si estuviéramos en un velorio íntimo. Yo despedía otra vez a Anthony, pero esta vez con gratitud. Su previsión era la voz que me decía que todavía podía plantar cara. Cuando salí del despacho, la tarde caía sobre Valencia con un resplandor dorado. Guardaba la copia certificada del fideicomiso en mi bolso como si fuera un amuleto. Cada paso con el bastón sonaba distinto, menos frágil. Sabía que no bastaría con este hallazgo para doblegar la codicia de los Aranda, pero era la primera grieta real en su muro de soberbia. Y esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir con la sensación de que tenía algo sólido con lo que defender mi casa. Al día siguiente, Maritza me llamó temprano. Había conseguido acceso a otra pista que podía desenmascarar por completo la farsa de Nicolás y sus suegros. Maritza me citó frente a la notaría donde se había formalizado la supuesta cesión de mi casa. El edificio, con su fachada de piedra y ventanales altos, me resultaba familiar. Anthony y yo habíamos firmado allí la hipoteca original hacía más de 30 años. Volver ahora con la sombra de la traición sobre mí era como atravesar un espejo roto. Nos recibió un auxiliar nervioso que, al escuchar el nombre de Aranda, Desarrollo Sur, S.L., hizo un gesto de incomodidad. Maritza, con esa seguridad que le nacía de los años de litigios, pidió con firmeza la matriz de comparecencia, el acta donde debía constar mi presencia el día de la firma. El notario en persona, un hombre de gafas rectangulares y gesto cansado, apareció poco después. «Señora Benítez», dijo, «según nuestros registros, usted estuvo aquí el día 15 del mes pasado y firmó la cesión en presencia de 2 testigos. Lo miré a los ojos. Eso es imposible. Yo llevaba 10 días ingresada en el Hospital de la Fe convaleciente de la operación de cadera». Maritza apoyó mi afirmación con los informes médicos. El notario frunció el ceño y pidió a su secretaria que trajera el expediente completo. Entre los documentos, además de la escritura,
Había una carpeta con un DVD. Grabamos todas las comparecencias en vídeo desde hace años, explicó. Es una medida de seguridad. Mi corazón dio un vuelco. Esa grabación podía demostrar que yo nunca había estado allí. Nos condujeron a una pequeña sala con un ordenador polvoriento y una pantalla demasiado grande para el espacio. El notario insertó el disco y tras unos segundos de carga, apareció la imagen mi hija Paula, de pie, sonriendo nerviosa. A su lado una mujer con un parecido superficial a mí. El mismo cabello canoso recogido, un bastón idéntico al mío. Se presentó como Lourdes Benítez. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Aquella impostora no era yo, pero había sido cuidadosamente preparada para suplantarme. El notario en la grabación preguntaba si entendía el alcance del poder. La mujer asentía con un murmullo. Paula firme, repetía. Mi madre está conforme yo respondo como testigo. Mis manos temblaban. ¿Lo ve? Dije con voz quebrada. Esa no soy yo. El notario tragó saliva. Esto es muy grave. Maritza aprovechó la rendija. Necesitamos una copia certificada del vídeo y del acta. Además, señor notario, usted tendrá que declarar sobre este procedimiento. El hombre asintió, consciente de la magnitud de lo que había ocurrido en su propia oficina. Yo no podía apartar la mirada de la pantalla. Paula sonreía intentando dar credibilidad al engaño. Verla así, prestando su rostro para la farsa, fue más doloroso que todas las cicatrices de mi operación. Me llevé una mano al pecho como si así pudiera contener el peso insoportable de la traición. Maritza puso su mano sobre la mía. Lourdes, tienes que ser fuerte. Este vídeo es dinamita. Con él y el fideicomiso los Aranda no tienen salida. Asentí en silencio. Sabía que tenía razón, pero dentro de mí el vacío era inmenso. Mi hija no era solo una víctima de Nicolás. Había participado, había mentido con plena conciencia. El notario regresó con la copia certificada en un sobre sellado. Salimos a la calle y el aire fresco me golpeó de lleno. Me apoyé en el bastón y respiré hondo, intentando recuperar la calma. Ahora ya no se trata solo de fraude, dijo Maritza. Esto es suplantación de identidad, falsedad documental. Vamos a llevarlo al juzgado de inmediato. Me quedé mirando el sobre en mis manos. Era prueba y condena al mismo tiempo. Salvación y herida. Caminamos juntas hacia el coche de Maritza, mientras yo intentaba decidir cómo enfrentar lo que acababa de ver. Porque más allá de la justicia, estaba el dolor de una madre que había visto a su propia hija elegir el lado equivocado. Y esa herida no se cerraría con ninguna sentencia. 2 días después de ver el vídeo en la notaría, recibí un mensaje inesperado en el móvil. Era de Paula. Apenas 4 palabras. Necesito hablar contigo. Dudé en contestar. Parte de mí quería ignorarla, dejar que cargara con el peso de sus decisiones. Pero otra parte, la madre que aún recordaba su voz infantil pidiéndome un vaso de agua en las noches de fiebre, no pudo negarse. Nos citamos en un parque discreto, lejos de miradas. Yo llegué con Maritza, que se quedó a distancia prudente. Paula apareció con el rostro pálido, los ojos hinchados, de tanto llorar. Apenas se sentó en el banco junto a mí, comenzó a temblar. Mamá, no puedo más. Me limité a mirarla. Quise abrazarla, pero el recuerdo de su imagen, en la pantalla de la notaría, me lo impidió. No puedes más, ¿con qué?, pregunté con voz seca. Sacó el teléfono de su bolso y lo puso entre nosotras. Con esto, con todo lo que me obligan allí a hacer. En la pantalla se desplegó un hilo de mensajes de WhatsApp. Reconocí el nombre de Mireia, su suegra. Los textos eran órdenes disfrazadas de consejos. Recuerda que tu madre no se enterará de nada. Hazla firmar, tú sabrás cómo convencerla. Si dudas, todo se viene abajo y Nicolás te lo hará pagar. Había también amenazas veladas. No seas débil o pondrás en riesgo la seguridad de tu hija. Al leer esas palabras sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Paula no había sido solo cómplice. Había sido también víctima de una manipulación cruel. ¿Por qué no viniste antes con esto?, le reproché con un nudo en la garganta.
Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Porque tenía miedo, mamá. Porque me sentía atrapada. Nico y sus padres. Siempre me repiten que sin ellos no valgo nada, que contigo me quedaría en la ruina. Yo quise creerles aunque en el fondo sabía que estaba traicionándote. Mi rabia chocaba contra la compasión. Quería gritarle que no había excusa, que nada justificaba verla prestando su cara a la farsa. Pero también veía a mi hija rota, encogida como una niña perdida. Paula, dije al fin con voz baja. Lo que hiciste no tiene marcha atrás. El vídeo existe, los documentos también. Pero esto, señalé los mensajes, puede ayudarte. Puede demostrar que estabas bajo presión, que no eras la mente detrás del fraude. Ella me miró con desesperación. ¿Crees que alguien me creerá? No respondí de inmediato. Recordé todas las veces que la había defendido en la escuela, cuando llegaba llorando, porque alguien la acusaba injustamente. Esta vez, sin embargo, no podía darle una absolución completa. Lo que digas ahora tendrá valor si lo confirmas ante un juez. Si de verdad decides hablar, tendrás que contar todo, cómo te manipularon, qué te hicieron firmar, qué sabías. Paula asintió entre sollozos. Lo haré. No quiero que mi hija crezca viéndome como una criminal. El silencio se extendió entre nosotras. Yo luchaba contra el dolor que me causaba verla así, pero también contra el recuerdo imborrable de su traición. La furia seguía ahí latiendo, pero se mezclaba con un resquicio de compasión. Me puse en pie con dificultad, apoyándome en el bastón. Maritza te acompañará a entregar esto, dije con firmeza. Si das ese paso, quizás todavía haya algo de esperanza para ti. Paula me agarró la mano con fuerza buscando un gesto de perdón. Yo no se lo di, pero tampoco retiré la mía. Nos quedamos así unos segundos, madre e hija, unidas por un hilo frágil, desgastado, pero aún existente. Cuando me alejé sentí que una grieta se había abierto en el muro de silencio que los Aranda habían construido, y esa grieta podía ser el inicio de su derrumbe. El jueves amaneció con un aire distinto cargado de electricidad. Desde la ventana del hostal vi pasar 2 furgonetas policiales rumbo al centro, y supe antes de recibir la llamada de Maritza que había llegado el momento. Lourdes, hoy es el día, me dijo con una mezcla de solemnidad y alivio. El juez ha autorizado el allanamiento en las oficinas de Aranda Desarrollo Sur. Vamos, me encontré con ella frente al edificio, una construcción moderna de vidrio azul en la avenida Aragón. El sol de la mañana se reflejaba en las paredes como si nada oscuro pudiera ocurrir dentro, pero ya en la puerta había agentes de la policía económica, con carpetas bajo el brazo y órdenes judiciales en mano. El portero apenas alcanzó a abrir la boca cuando irrumpieron. Con la autoridad seca de quien no da lugar a dudas, los agentes fueron desplegándose por los pasillos. Yo los seguí a distancia, sintiendo cómo mi corazón latía al ritmo de cada golpe de sello que retumbaba en la oficina, sobre archivadores, cajas fuertes, puertas cerradas. Ese eco metálico parecía marcar la caída de un imperio construido sobre mentiras. Los Aranda no estaban presentes. Según supimos, Nicolás había llevado a Paula a una visita médica y sus suegros se encontraban en otra reunión inmobiliaria. La pasa ausencia no les servía de escudo. La ley estaba entrando en su guarida centímetro a centímetro. Vi cómo abrían cajones repletos de contratos, carpetas con membretes relucientes y papeles que, bajo la lupa adecuada, revelaban el verdadero plan adquisiciones en cadena de todas las casas de la manzana. En un escritorio encontraron planos a color que mostraban la proyección de un centro comercial con aparcamientos subterráneos. El nombre de la maqueta me golpeó. Proyecto Naranjos 21. Era mi calle, nuestro barrio entero. No se trataba solo de mi casa. Era el desmantelamiento de una comunidad entera en nombre de la codicia. Un agente levantó varios discos duros externos envueltos en bolsas de precinto. Aquí está todo el movimiento contable, comentó. Me acerqué lo suficiente para ver etiquetas escritas a mano. ¿Avalúos préstamos puente?
clientes prioritarios. La terminología me resultaba dolorosamente familiar. Era el mismo lenguaje que había revisado durante años en auditorías, solo que ahora se usaba para destruir, no para crear. Maritza, con la serenidad de quien sabe leer entre líneas, tomó nota de cada hallazgo. Con esto no solo probaremos el fraude Lourdes, demostraremos la intención, controlar toda la manzana, expulsar a los vecinos, triplicar el valor del suelo con la rezonificación. Me llevé la mano al pecho. Pensé en Eusebio, en su perro y su jardín. Pensé en la señora Marta y en los niños que jugaban en la esquina. Todos estábamos en esos planos como simples obstáculos a derribar. Un agente me tendió una hoja. Mire, señora Benítez, aquí aparece un anticipo por la vivienda de la calle de los Naranjos, no 14. Era mi dirección. El recibo estaba vinculado a una transferencia de 50.000 euros, firmada con rúbrica ilegible. ¿Quién cobró esto?, pregunté apenas con voz. El agente señaló el pie de página. Beneficiario cuenta personal a nombre de Nicolás Aranda. La rabia me nubló la vista. No solo habían usado a Paula, no solo habían suplantado mi identidad, además habían cobrado un anticipo por la casa de Anthony y mía, como si fuera una simple ficha en su tablero. Maritza apretó mi hombro. Esto los hunde más hondo. El rastro del dinero no miente. Mientras los agentes seguían embalando ordenadores y sellando despachos, comprendí que la batalla estaba entrando en otra fase. Ya no era solo un asunto familiar, era un caso que podía sacudir a todo un barrio y a las autoridades que miraban hacia otro lado. Me quedé mirando el plano del proyecto Naranjos 21, consciente de que cada línea trazada era una amenaza contra nuestra historia. Y también supe que con esos papeles en la mano estábamos más cerca de descubrir toda la verdad. Las pruebas recogidas en la oficina de los Aranda empezaron a rendir frutos más rápido de lo que esperaba. 2 días después, Julián, mi viejo colega del banco, me llamó con la voz cargada de satisfacción profesional. Lourdes, ya tenemos la trazabilidad del anticipo. Los 50.000 euros no se quedaron en la cuenta de Nicolás. Fue un tránsito. Me quedé en silencio apretando con fuerza el móvil. Explícame. Ingresaron en su cuenta personal, sí, pero a las 48 horas fueron transferidos a una cuenta escrow en Luxemburgo. Y la titularidad, atención, aparece a nombre de Mireia Cabrera. Sentí un escalofrío. La suegra de mi hija, aquella mujer de mirada afilada y sonrisa impostada, no solo había participado, era la beneficiaria directa. Tengo aquí los comprobantes, añadió Julián. Son blindados. Con esto la fiscalía no tendrá cómo negar la estafa. Le agradecí con voz quebrada. Colgué y me quedé sola sentada en la cama del hostal, mirando la carpeta donde guardaba cada documento, como si fueran ladrillos de un muro que debía levantar contra ellos. Recordé la escena en la notaría, la impostora haciéndose pasar por mí, y ahora entendía la frialdad de Mireia. Todo había sido orquestado para que ella quedara como dueña invisible del botín. Nicolás solo era el puente. Esa noche, hablando con Maritza, comprendí que teníamos que dar un paso audaz. La vía legal avanzaba, sí, pero lenta, llena de recursos y maniobras dilatorias. Ellos seguían ocupando mi casa, celebrando cenas en mi salón, como si nada ocurriera. Necesitamos desestabilizarlos, dije con un fuego nuevo en la voz. Que se crean en control y en ese mismo momento, confrontarlos. Maritza me observó en silencio midiendo mis palabras. ¿Qué propones? Me levanté despacio apoyándome en el bastón. Convocar a todos a una reunión familiar en la casa, en mi sala. Haré que crean que estoy dispuesta a negociar, a pactar. Y mientras tanto dejaremos que hablen, que se expongan. Tú y yo sabemos que la soberbia siempre les hace cometer errores. Y si es necesario, grabaremos cada palabra. Maritza respiró hondo y asintió. Puede ser arriesgado, Lourdes, pero también puede ser el golpe que necesitamos. Pasé la noche en vela diseñando cada detalle. Recordé los consejos de Anthony cuando me decía que en las auditorías más complicadas, lo esencial
era dejar que los otros se sintieran seguros, porque en esa confianza siempre se deslizaba la mentira. A la mañana siguiente llamé a Paula. Su voz aún sonaba frágil. Necesito que les digas a todos que quiero hablar. Que no quiero pleitos, que deseo arreglar esto en familia. Paula dudó, pero al final aceptó. Entendía que aquel movimiento también podía ser su oportunidad para redimirse. Colgué y sentí un vértigo extraño. Imaginaba a Mireia leyendo el mensaje segura de su victoria, creyendo que me presentaría sumisa para mendigar migajas. Me la figuraba repitiendo su sonrisa de triunfo. Pero esta vez sería distinto. Yo entraría en mi casa no como víctima, sino como quien prepara una jugada final. Pasé el día organizando los papeles, la certificación del fideicomiso de Anthony, el vídeo de la notaría, los mensajes de Paula, los rastreos bancarios que señalaban a Mireia. Todo estaba listo, cada pieza en su lugar. Al caer la tarde me quedé mirando la llave de mi casa, esa llave, que ya no abría la cerradura cambiada. La apreté en mi mano como un talismán. Sabía que no me dejarían entrar fácilmente, pero también sabía que pronto las fuerzas se invertirían. El plan estaba trazado, volvería a cruzar el umbral de la casa, tomada esta vez, con la verdad en mis manos y la determinación de que esa reunión no terminara como ellos esperaban. El jueves siguiente amaneció con un aire distinto. Maritza había conseguido la autorización judicial para que pudiera entrar de nuevo en mi casa acompañada de un cerrajero y con presencia policial preventiva. No era la forma en que había imaginado volver al salón, donde tantas veces celebré cumpleaños y navidades, pero era la única posible. Llegamos a media tarde. El cerrajero tardó apenas unos minutos en romper el cilindro brillante que habían colocado los Aranda. Cuando la puerta se abrió, el olor me golpeó, una mezcla extraña de perfumes caros y comida recalentada tan ajeno a mi hogar, que sentí un nudo en la garganta. Dentro ya estaban esperándome Nicolás de brazos cruzados fingiendo seguridad. Mireia con su eterna sonrisa de superioridad. Armando, callado y rígido. Y Paula sentada en una esquina con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué es esta farsa, Lourdes?», dijo Mireia con desdén. «Una visita teatral con cerrajero incluido». Me apoyé en el bastón y avancé hasta el centro de la sala. No es teatro, Mireia. Es justicia entrando por la puerta. Maritza conectó su portátil al televisor de la sala. La pantalla se iluminó con la imagen que ya conocía demasiado bien. Paula, de pie junto a una mujer que fingía ser yo, afirmando ante el notario que comprendía el alcance de la cesión. El silencio cayó de golpe tan denso que se escuchaba el zumbido de la nevera en la cocina. «Esto es montaje», espetó Nicolás, aunque su voz carecía de convicción. Maritza levantó un pendrive sellado. «Copia certificada, Nicolás, entregada por el propio notario». «Aquí no hay montaje, hay delito». La expresión de Paula se quebró. Tapó el rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada. Luego proyectamos el rastro bancario, la transferencia inicial en la cuenta de Nicolás, y 2 días después, la salida hacia Luxemburgo, destino final. La cuenta Escrow, a nombre de Mireia Cabrera. El rostro de Mireia se tensó, pero no dijo palabra. Era como si supiera que cualquier sonido solo la hundiría más. Yo respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía la voz firme. Aquí está la verdad que tanto intentaron ocultar. Ustedes no solo me robaron a mí, intentaron devorar un barrio entero, pero ya no tienen escapatoria. Miré a Paula. Ella levantó la vista un segundo, lo justo para que viéramos cómo una lágrima resbalaba por su mejilla. El silencio era insoportable, más pesado que cualquier grito. Nicolás golpeó con la palma la mesa de centro, rompiendo esa calma cargada. «Esto no prueba nada», vociferó. «Son negocios y los negocios siempre tienen riesgos». Maritza respondió con calma quirúrgica. «Los riesgos que usted menciona son estafa, suplantación y blanqueo de capitales. Y por cada uno de ellos tendrá que responder».
Me giré hacia él apoyándome más fuerte en el bastón. Este salón vio crecer a mi hija, vio a mi marido soplar las velas de sus últimos cumpleaños. Ahora lo usaron ustedes para maquinar fraudes. Pero hoy aquí delante de todos les digo que ese imperio de mentiras se acaba. Nadie contestó. Mireia apartó la mirada, Armando bajó la cabeza y Paula sollozaba en silencio. Solo Nicolás parecía resistirse, aunque la palidez de su rostro lo traicionaba. Maritza cerró el portátil y guardó el pendrive. Todo esto está ya en manos de la fiscalía, concluyó. Esta reunión solo era para que se miraran al espejo antes de que lo hagan frente a un juez. Me quedé un momento en pie observando cada rincón de la sala, sintiendo cómo las paredes me devolvían ecos de un pasado que habían querido borrar. Y supe que esa misma sala pronto sería escenario de la caída de Nicolás. Los 8 días siguientes fueron un torbellino que apenas me dejó tiempo para asimilar lo ocurrido en la sala de mi propia casa. Cada amanecer traía una noticia distinta. Cada llamada de Maritza era otro golpe certero contra el imperio de los Aranda. El lunes el juzgado decretó la suspensión cautelar de la rezonificación. Los planos coloridos de Proyecto Naranjos 21, que pretendían borrar de un plumazo las vidas de decenas de familias, quedaron archivados en un cajón con sello rojo. Recuerdo haber leído la notificación en la mesa del hostal y sentir cómo mi cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. El barrio respiraba, aunque fuera solo un respiro temporal. El miércoles llegó otra resolución: inmovilización inmediata de las cuentas vinculadas a Aranda, Desarrollo Sur S.L. y a sus socios directos. Mireia y Armando habían intentado mover capital a toda prisa, pero los bancos se vieron obligados a congelar cada euro bajo sospecha. En la práctica quedaron maniatados sin liquidez para seguir comprando voluntades ni falseando tasaciones. El viernes, tras varias gestiones que parecían interminables, recibí el auto que ordenaba la devolución provisional de las llaves de mi vivienda. No pude evitar llorar al tener en mis manos el manojo frío de metal distinto al original, porque habían cambiado la cerradura. Pero simbólicamente, igual era la prueba de que, aunque todavía quedara mucho camino, el lugar que Anthony y yo habíamos levantado no estaba perdido. Esa noche crucé el umbral acompañada por Maritza y 2 agentes que certificaban el cumplimiento de la orden. La casa olía a vacío. Habían retirado parte de sus cosas con prisa, y lo que quedaba eran rastros de ocupación, vasos olvidados, una colcha tirada en el sofá, papeles desordenados en el despacho. Recorrí cada habitación tocando las paredes, acariciando los muebles, y me prometí a mí misma que ningún fraude borraría los recuerdos que aún vivían allí. El vecindario, enterado de las medidas, comenzó a acercarse. Primero fue Eusebio, que apareció con una bolsa de naranjas de su huerto y un apretón de manos que me devolvió fuerzas. Luego la señora Marta con un tupper de cocido y palabras de aliento. Al día siguiente, al salir al portal, encontré a varios vecinos reunidos, dispuestos a firmar un escrito de apoyo colectivo para que la fiscalía entendiera que la estafa no solo me había golpeado a mí, sino a todos. Ese gesto me emocionó más que cualquier notificación oficial. Durante tanto tiempo me había sentido sola, casi culpable de haber confiado ciegamente en Paula y en los documentos que firmé. Que recibir aquella ola de solidaridad fue como volver a pertenecer a una comunidad. Paula, mientras tanto, se mantenía en silencio. No se presentó en mi casa ni llamó. Maritza me dijo que estaba colaborando con la investigación, entregando conversaciones y justificantes que probaban la presión de Mireia. Yo escuchaba todo con un nudo en la garganta. La herida de su traición seguía abierta, pero al menos ya no era negación, era una grieta por donde se filtraba la posibilidad de arrepentimiento. En solo una semana los Aranda pasaron de dictar normas en mi salón a verse sin proyectos, sin dinero y sin legitimidad. Y sin embargo yo sabía que la batalla no había terminado.
Cada avance era cautelar, cada orden judicial podía ser recurrida. La clave estaba en anular definitivamente el poder notarial que había abierto la puerta a todo. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón con una regadera vieja, me descubrí tarareando una melodía que Anthony solía silbar en los días tranquilos. Ese gesto sencillo me hizo entender que había recuperado algo más que una llave, había recuperado un lugar para seguir resistiendo. Y con esa certeza en el pecho, me preparé para la audiencia definitiva en la que el juez decidiría si aquel poder tramposo quedaría invalidado para siempre. El día de la audiencia amaneció con un aire tenso que podía cortarse con un cuchillo. El juzgado estaba abarrotado, abogados, funcionarios, curiosos y hasta algunos vecinos que habían querido acompañarme. Yo me senté junto a Maritza en la primera fila con el corazón golpeando a un ritmo más rápido que mi bastón al apoyarse en el suelo. Frente a mí estaban los Aranda impecablemente vestidos pero con rostros tensos. Mireia no podía ocultar la irritación de saberse expuesta. Nicolás trataba de aparentar serenidad, pero sus manos se entrelazaban una y otra vez. Paula, en cambio, parecía diminuta, hundida en su asiento, incapaz de sostener mi mirada. El juez, un hombre de voz grave y pausada, inició la sesión repasando el expediente. Enumeró pruebas, el vídeo de la notaría, los informes médicos que demostraban mi hospitalización, el rastreo bancario que señalaba la cuenta de Mireia. Cada palabra era un martillazo contra la muralla de mentiras que habían levantado. Maritza se puso de pie y pidió la lectura de una cláusula específica en el fideicomiso de Anthony. El secretario abrió el documento y leyó en voz alta: cualquier acto de cesión patrimonial, en ausencia de la cónyuge supérstite, exigirá fe debida presencial, certificada en notaría mediante comparecencia personal e intransferible. Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos un instante recordando a Anthony, meticuloso hasta la obsesión. Esa frase que en su día me pareció exagerada, ahora brillaba como un escudo que él había dejado para mí. El juez pidió silencio, y tras un breve receso, volvió así a hablar con la solemnidad de un veredicto que marcaría un antes y un después. Considerando las pruebas presentadas y en virtud de la cláusula citada, este tribunal declara nula la cesión de la vivienda de la calle de los Naranjos. La señora Lourdes Benítez recupera la plena propiedad y usufructo vitalicio de la misma. No pude contener un suspiro largo, casi un sollozo. El murmullo volvió esta vez, cargado de alivio. Los vecinos presentes me dedicaron discretas sonrisas de apoyo, mientras yo apretaba la mano de Maritza con gratitud. En la otra mesa, Mireia perdió por primera vez la compostura. «¡Esto es una farsa!», gritó golpeando el pupitre. «Todo estaba legalizado». El juez la interrumpió con firmeza. «Silencio, o la desalojaré. La legalidad no se sostiene en fraudes ni suplantaciones». Paula se llevó las manos a la cara como si quisiera desaparecer. Nicolás intentó susurrarle algo al oído, pero ella lo apartó con un gesto seco. Fue la primera vez que la vi rebelarse, aunque apenas fuera un movimiento tímido. El juez levantó la sesión, y el sonido del mazo marcó el final de esa batalla. Yo me quedé unos segundos en mi asiento, respirando hondo, consciente de que mi vida me había sido devuelta, pero también de que el camino emocional apenas comenzaba. Al salir al pasillo, Paula me esperaba. Sus ojos enrojecidos buscaban los míos. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Yo», la interrumpí suavemente. «Paula, lo que has hecho no se borra con lágrimas. Pero si de verdad quieres reparar el daño, tendrás que aceptar mis condiciones». Ella asintió sin preguntar cuáles eran. Supo que por primera vez no era yo quien debía dar explicaciones, sino ella quien tendría que demostrar con hechos si aún quedaba un puente posible entre nosotras. Mientras avanzábamos hacia la salida con Maritza aquí a mi lado y los vecinos esperándome fuera para irle a aplaudir, comprendí que la victoria legal era solo una parte.
Lo siguiente sería mucho más difícil decidir qué hacer con el lazo roto que me unía a mi hija. Esa misma tarde, después de la audiencia, Paula vino a verme. No quise recibirla en la casa todavía impregnada del eco de la traición, así que la cité en la cafetería de la esquina donde Anthony y yo solíamos desayunar los domingos. El lugar, con sus tazas de loza blanca y el aroma persistente a café recién molido, me daba la serenidad necesaria para no perder el control. Paula llegó con una pequeña caja de madera entre las manos. Se sentó frente a mí sin pedir nada, con el rostro pálido y los labios resecos. Colocó la caja sobre la mesa como si pesara toneladas. «Son las joyas, mamá», dijo en voz baja. «Tus pendientes, los anillos, la pulsera de la abuela. Todo lo que Mireia me hizo usar para convencerte de que confiabas en nosotros». Abrí la caja. Allí estaban algunas piezas rayadas, otras intactas. Reconocí el anillo que Anthony me regaló en nuestro 10º aniversario. Lo sostuve un segundo y sentí que la rabia y la ternura se mezclaban en un nudo insoportable. «También traje esto», añadió sacando un sobre arrugado de su bolso. «Son los recibos de las transferencias que firmé bajo presión. No quiero que me defiendan más. Quiero que se sepa todo». La miré en silencio. Era la primera vez que la veía asumir la magnitud de lo que había hecho. «¿Y qué esperas de mí?», pregunté con calma. Nada, susurró. «Solo que no me odies». Apoyé las manos sobre la mesa. Respiré hondo y marqué cada palabra como quien traza una línea en piedra. «Paula, no voy a odiarte. Eres mi hija, pero tampoco volverás a tener el poder de arrastrarme contigo. Si quieres un camino distinto, tendrás que aceptarlo con condiciones». Sus ojos se abrieron con un destello de esperanza. «Primero, terapia. Necesitas romper con la dependencia emocional que te hizo obedecer a Nicolás y a sus padres. Segundo, trabajo estable, sin trampas, sin atajos. Y tercero, distancia total de los Aranda. Ni visitas, ni llamadas, ni excusas». Paula bajó la cabeza mordiéndose el labio. «Será difícil. Difícil es despertar en un hospital y descubrir que tu hija me robó la casa», repliqué sin elevar la voz. Ella asintió tragando saliva. «Lo haré, lo prometo». Guardé la caja y el sobre en mi bolso. Por un instante pensé en abrazarla, pero me contuve. No era tiempo de gestos tiernos, sino de límites claros. «Si cumples con esto, quizás podamos hablar de reconstruir algo. Pero si no, Paula, tendrás que hundirte con ellos. Yo ya no me dejo arrastrar». La vi cerrar los ojos como si esas palabras la atravesaran. Cuando los abrió había lágrimas, pero también una chispa de determinación. Nos levantamos sin más. Afuera el aire fresco de la tarde me golpeó como una advertencia. El camino hacia la reparación no dependía de mí, sino de su elección. Esa noche, al volver a casa, dejé la caja de joyas sobre la mesa del salón. Su brillo apagado me recordó que hasta los objetos podían recuperar valor después de haber sido usados para el engaño. Lo mismo pensé podría suceder con Paula, si estaba dispuesta a pagar el costo de sus disculpas. El tiempo que en los meses previos había sido una sucesión de días interminables y noches de insomnio, de pronto comenzó a moverse con la velocidad de un torbellino. La maquinaria judicial, lenta, en apariencia, encontró un punto de quiebre cuando Mireia y Armando aceptaron lo que parecía inevitable: declararse culpables de fraude. La noticia llegó a mí a través de Maritza una mañana de lunes. Yo estaba en el jardín podando los rosales resecos cuando la escuché pronunciar las palabras que había esperado durante tanto tiempo. «Firmaron un acuerdo con la fiscalía», me dijo. «Admitieron su responsabilidad a cambio de una reducción de condena». Sentí que mis rodillas temblaban, no de debilidad, sino de una mezcla de alivio y rabia contenida. Por fin los arquitectos de la mentira reconocían su obra. Los periódicos locales recogieron el escándalo con titulares estruendosos. «Matrimonio Cabrera admite fraude inmobiliario. Caída de Aranda. Desarrollo Sur.
Los vecinos se detenían en las esquinas para comentarlo, algunos con indignación, otros con la satisfacción de saberse resarcidos. Nicolás, en cambio, eligió otro camino. No aceptó trato, no reconoció culpa. Su soberbia lo llevó a optar por el juicio convencido, o al menos fingiendo estar convencido, de que aún podría salir indemne. Lo vi una vez en el pasillo del juzgado escoltado por sus abogados. Su mirada buscó la mía con una mezcla de rencor y desafío, como si todavía creyera que podía intimidarme. Yo no desvié los ojos. Después de todo lo que había soportado, ya no tenía nada que temer. El día que se conoció la aceptación de culpabilidad por parte de Mireia y Armando, el barrio entero estalló en una especie de celebración silenciosa. No hubo música ni banderas, pero sí una corriente de alivio compartido. Las vecinas me tocaron la puerta para felicitarme, algunos dejaron flores en mi verja, y hasta los niños que jugaban en la esquina me saludaron con una sonrisa tímida. No era mi victoria solamente, era de todos los que habían vivido meses de incertidumbre y miedo a perder sus hogares. Me sorprendió lo rápido que el vacío de los Aranda empezó a sentirse. Las persianas siempre cerradas de su oficina, los coches lujosos que ya no aparcaban en doble fila, el silencio en el chalet, donde antes celebraban cenas opulentas. Era como si un fantasma se hubiera disuelto de pronto, dejando espacio para que la vida cotidiana recuperara su lugar. En casa poco a poco el ambiente también cambiaba. Cada rincón iba perdiendo la sombra de la invasión. El salón volvió a llenarse de mi música preferida, la cocina de aromas familiares, el despacho del sonido de mis hojas al pasar. Era mi manera de reclamar lo que siempre había sido mío. Paula, a su modo, también se dejó ver. Empezó a trabajar en una librería del centro y cada tanto me enviaba un mensaje breve. Hoy fue un día tranquilo. Estoy cumpliendo con la terapia. No eran disculpas ni explicaciones, sino pequeños pasos para demostrarme que había tomado en serio mis condiciones. Una noche, mientras cerraba las contraventanas, escuché a Eusebio llamarme desde la acera. Traía consigo un papel con varias firmas. Es una carta del vecindario Lourdes. Queremos agradecerte por no haberte rendido. Si tú no hubieras dado la cara, todos estaríamos en riesgo. Me quedé con el papel en la mano, conmovida hasta las lágrimas. Nunca había buscado reconocimiento, pero ese gesto me confirmó que mi resistencia había tenido sentido. Ahora que Mireia y Armando habían caído y que Nicolás se encaminaba hacia un juicio incierto, la pregunta inevitable empezó a rondarme. ¿Qué haría yo con la casa ahora que volvía a ser plenamente mía? Volver a tener las llaves en mi mano me dio una sensación de victoria, pero también de peso. Durante semanas había pensado que lo único que quería era recuperar la casa, volver a recorrer sus pasillos con la certeza de que seguía siendo mía. Sin embargo, cuando finalmente la vi en calma, sin intrusos, comprendí que la verdadera batalla ya no era solo por mí. Me senté en el despacho con los documentos extendidos sobre la mesa de Anthony. Allí estaba el fideicomiso que él había creado con tanta previsión, el mismo que me había salvado de perderlo todo. Lo acaricié con la yema de los dedos, como si fuera un recordatorio silencioso de que él seguía cuidándome incluso después de muerto. Y entonces lo vi con claridad, la casa debía volver al fideicomiso. No como propiedad personal mía, sino como un legado que sirviera para proteger a otros. Llamé a Maritza esa misma mañana. Quiero devolver la casa al fideicomiso con una cláusula nueva, le dije. Parte de su valor deberá destinarse a financiar una clínica legal para mayores, para que nadie más quede indefenso como estuve yo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un suspiro que sonó a orgullo. Lourdes, eso trasciende lo personal. Es un gesto que convertirá tu dolor en una herramienta para otros. Asentí, aunque ella no podía verme. Era justo eso lo que quería, que la herida dejara de ser un agujero y se transformara en semilla.
Los trámites no serían rápidos, pero yo sentí que ya había tomado la decisión correcta. El simple hecho de imaginar a una mujer mayor entrando en esa clínica y recibiendo apoyo jurídico gratuito me devolvió un sentido de propósito que creía perdido. Con Paula, en cambio, la relación era un terreno minado. Había dado pasos tímidos para cumplir con mis condiciones: trabajo estable, terapia, alejamiento de los Aranda. Pero el vacío entre nosotras era tan grande que no podía llenarse con mensajes esporádicos. Por eso decidí invitarla a comer, aunque en terreno neutral. No en mi casa todavía demasiado cargada de recuerdos, sino en un restaurante sencillo del barrio. Ella llegó puntual con un vestido sobrio y el gesto nervioso. Yo ya estaba sentada y cuando la vi entrar me pareció por un instante la niña que venía de la escuela con el uniforme arrugado y los ojos brillantes. Pero enseguida recordé la mujer que había prestado su rostro para una farsa y la contradicción me dolió en el pecho. «Gracias por venir», le dije intentando que mi voz no sonara ni demasiado fría ni demasiado maternal. Ella se asintió jugueteando con la servilleta. «He empezado terapia y en la librería me va bien. No es mucho, pero es un comienzo». «Es un comienzo», repetí queriendo creerle. Durante la comida hablamos poco de lo ocurrido. Ella mencionó lo difícil que había sido cortar toda comunicación con Nicolás, y yo asentí sin añadir reproches. No era el momento de abrir viejas heridas, sino de probar si podía germinar algo nuevo. Al despedirnos me abrazó brevemente como quien teme ser rechazada. Y yo, aunque con reserva, respondí al gesto. Sentí que aunque todavía quedaba un camino largo, esa herida que nos separaba podía transformarse con el tiempo. Aquella noche ya en mi casa encendí una vela en el salón y observé cómo la llama iluminaba las paredes. Pensé en Anthony, en el fideicomiso en la clínica legal, que pronto comenzaría a tomar forma, y comprendí que al devolver la casa como legado, estaba devolviéndome también a mí misma la posibilidad de un futuro distinto. 6 meses han pasado desde aquella audiencia que me devolvió la propiedad y desde la decisión de transformar la casa en un legado. Medio año que me ha enseñado que la vida, incluso después de la traición más amarga, puede volver a florecer si uno se atreve a sembrar de nuevo. El jardín es la prueba más visible de ello. Los rosales que parecían secos ahora rebosan de color, y los naranjos de la calle vuelven a perfumar el aire al atardecer. He pasado tardes enteras con las manos en la tierra recuperando un hábito que creía perdido. Cada brote nuevo es como una confirmación silenciosa de que la resistencia da frutos. El vecindario también ha cambiado. Lo que comenzó como un gesto de apoyo hacia mí se convirtió en una fuerza colectiva. Con ayuda de Maritza y de varios abogados jóvenes, organizamos talleres de defensa patrimonial en el centro comunitario. Al principio vinieron apenas unas cuantas personas, pero pronto la sala se llenó de jubilados, viudas y familias enteras que querían entender cómo proteger lo suyo. Escuchar a toda la gente compartir sus miedos y salir con herramientas prácticas me dio una satisfacción que ningún triunfo personal habría alcanzado. La clínica legal nacida de mi decisión de devolver la casa al fideicomiso ya funciona en un pequeño local que antes fue una gestoría. Cada vez que entro y veo a un anciano siendo atendido sin pagar un euro, siento que Anthony estaría orgulloso. Era su espíritu previsor el que nos salvó, y ahora es también semilla de justicia para otros. Con Paula el camino es más lento, pero no inexistente. Viene a los talleres de vez en cuando, toma notas y ayuda a Keats a organizar el material. No hablamos mucho de lo que ocurrió. Todavía hay silencios que pesan, pero al verla esforzarse en algo distinto, más limpio, siento que quizás la grieta puede transformarse en puente. El tiempo dirá. Por las noches, al cerrar la puerta principal de la casa, me detengo siempre un instante. Paso la mano sobre la madera y recuerdo el día en que me dijeron que ya no era mía,
Aquella herida se ha vuelto cicatriz, y la cicatriz me recuerda la lección más dura que la vida me dio. Una casa no es solo paredes ni llaves. Es el límite que uno aprende a defender. Hoy ese límite está claro, firme, protegido. Y en esa claridad encuentro paz.